Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba, ¿ya? Yo les voy a decir, esto es una función continua por tramos. ¿Cómo nosotros le podríamos definir o caracterizar simplemente a partir de esto, a partir de lo que nosotros podemos observar en este ejemplo? ¿Qué le pasa a esa función? Por ejemplo, a esta función no le pasa eso, ¿ya? Esta también es una función continua por tramos. Estamos bien bonito y de repente, ¡plac!, pasa esto de acá. Entonces, ¿qué pasó con esa función? Se parte la función, ¿no es cierto? Se corta en un punto. Es una función continua hasta este punto y continua en este intervalo de acá. Primera observación, miren. Una función continua por tramos es una función que se va a cortar en un punto. Obviamente solo en un punto, no en realidad, miren chicos. Esto también es una función continua por tramos. Fíjense, digamos que este es del punto 1, digamos que este es del punto 2. Entonces, como ustedes pueden ver, la función se corta en estos dos puntos. Esto también es una función continua por tramos. Miren esto de acá. Tenemos una recta, tenemos esta función constante, tenemos esta otra recta, esta función constante. Esto también es una función continua por tramos. Se parte en este punto de aquí, se parte en este punto de acá y se parte en este punto de acá. Pero miren, ¿qué pasa en cada uno de esos intervalos? La función es continua, la función es continua, la función es continua, la función es continua. Igual en nuestro ejemplo original, miren, esto es una función continua en este intervalo, continua en este intervalo, pero justo en este punto se corta. Por eso se llama función continua por tramos. Y eso es una confusión que generalmente sabe haber. No significa que la función sea continua, sino todo lo contrario. Significa que la función es discontinua en al menos un punto, pero que es continua en el un intervalo y continua en el otro intervalo. Continua en este tramo de aquí y continua en este tramo de acá, pero es discontinua en este punto. Se corta en ese punto. Entonces, esa es la primera característica importante. Una función f de a en b se llama continua por tramos si es continua en todo su dominio, salvo en un número finito de puntos. Segundo, ¿cómo podemos caracterizar el hecho de que la función se esté partiendo en un punto? Entonces, fíjense, depende por dónde nosotros nos acerquemos a ese punto, nosotros podríamos obtener un diferente valor. Si nosotros nos acercamos a este punto x sub 0 por la derecha, este sería nuestro f de x sub 0. Pero ¿qué pasa si en cambio nosotros nos acercamos a este punto x sub 0 por la izquierda? Ni siquiera está definida la función en este punto, en este intervalo. Pero sí o no, ustedes pueden darse cuenta a qué valor se va a aproximar la imagen de ese punto. En este tramo de acá no está definida para el punto de x sub 0. No podemos hallar el f de x sub 0 en ese tramo, pero sí podemos hallar el valor al cual nosotros nos aproximamos a ese punto cuando nos acercamos por la izquierda. ¿Se acuerdan qué herramienta que ustedes sí conocen precisamente nos permite determinar este valor? ¿Es el límite? Exactamente. Entonces, mire, nosotros vamos a definir esto de acá, que se llaman los límites laterales. Como ustedes se podrán imaginar, a este nosotros le llamamos límite lateral derecho y a este nosotros le llamamos límite lateral izquierdo. ¿Qué representa esta expresión de aquí? Es el valor al cual se aproxima nuestra función cuando nosotros nos acercamos a este punto x sub 0 por la derecha. A esto nosotros le vamos a denotar así, mire, f de x sub 0 más. Esto no es tan obvio en este caso, mire, porque en este caso nuestra función sí está definida para este punto. Esta es la imagen de nuestra función. Por tanto, en este caso, fíjense, nuestro límite lateral derecho es exactamente igual a la imagen de ese punto. En este tramo de acá, nosotros nos podemos aproximar a x sub 0 por la izquierda a través de este límite y ver cuál es el valor al cual se aproxima la imagen de nuestra función en ese punto. Y es este valor de acá.
Y a esto nosotros simplemente le notamos así. F de x sub 0 menos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos utilizar esos límites laterales para decir que nuestra función se está partiendo en este punto x sub 0? ¿Qué característica deben tener esos límites laterales? Cuando son diferentes. Exacto, miren chicos. ¿Qué significaría que los límites laterales sean iguales? Miren qué pasa si yo hago esto, por ejemplo. La función ya no se parte. ¿Qué pasa si ustedes se acercan en x sub 0 por la derecha? Tienen esta imagen. Si se acercan por la izquierda, tienen la misma imagen. Entonces, los límites laterales son los mismos. Pero miren cuál es una característica fundamental de una función continua por tramos. Y es precisamente que estos límites laterales son distintos. Esto es una forma de caracterizar que la función se parte en un punto. Entonces, ¿cuál es la otra condición importante para que una función sea continua por tramos? Es que sus límites laterales existan y sean distintos. Supongamos primero que su límite lateral izquierdo, ¿cierto?, es igual a su límite lateral derecho. Y que además los dos son iguales a la imagen de ese punto, del punto x sub 0. Yo le cambio a la recta como le cambié para acá arriba. El límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho. Y a su vez es igual a la imagen de la función en ese punto. ¿Cómo le llamarían ese punto x sub 0? Entonces ese sería el punto de continuidad. Exactamente. Ya, punto de continuidad mejor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Cómo ustedes medirían este salto de aquí? ¿Alguna diferencia entre los valores de los límites? Exactamente. Eso ahí se llama discontinuidad por salto. ¿Cuál es la magnitud de esa discontinuidad por salto? Lo que nos dijo el compañero, mire, en un límite lateral menos el otro límite lateral. No importa el orden que ustedes tomen esa resta, al final solo nos interesa la magnitud nomás. En el primer ejercicio simplemente nos dicen, analice la continuidad de las siguientes funciones. Y nos dan esta función de aquí. Le voy a graficar esta función. Es una función que vale 0 si es que x es menor que 0, esto de aquí. Y es una función que vale 1 si es que x es mayor o igual que 0, esto de acá. Entonces, fíjense, para esta función es súper fácil darnos cuenta de que en realidad sí es discontinua en este punto. En el punto x igual a 0, nosotros podemos ver cómo la función se parte. Hay una discontinuidad por salto en ese punto. Pero no siempre vamos a poder hacer eso, como en el ejercicio que está abajo. No siempre vamos a poderle graficar y va a ser tan evidente precisamente ver esa discontinuidad. Y lo que vamos a tener que hacer en ambos casos, podamos graficar o no, es simplemente hacer el análisis que nosotros conocemos que es desde de aquí, calcular los límites laterales, ¿no es cierto? Verificar que existen y que son diferentes. Y si eso se cumple, significa que en realidad la función se está partiendo. Entonces calculemos los límites laterales. Este es el límite lateral izquierdo y esta es la definición de nuestro límite lateral derecho. Vamos a calcular el valor al cual se aproxima nuestra función cuando nosotros nos acercamos al 0 por la izquierda y por la derecha. Nosotros denotábamos esto así, mire, con el 0 menos para decir que nos acercábamos a este punto por la izquierda y con el 0 más para decir que nos acercábamos a este punto por la derecha. Y incluso estos límites laterales podríamos calcularles de este gráfico sin estas definiciones. ¿Se dan cuenta? Entendiendo precisamente cuál es el significado de estos límites laterales. Miren, ¿cuál es el valor que tiende a tomar nuestra función cuando nos acercamos por la derecha? ¿Y cuál es el valor que tiende a tomar cuando nos acercamos por la izquierda? Reemplazamos el valor de nuestra función. Pero, ¿qué pasa con nuestra función? Nuestra función es una función que está definida diferente en cada tramo. Va a tomar un valor si nosotros nos acercamos por la izquierda. ¿Y cuál va a ser ese valor? ¿Cero?
Muy bien. Y si nos acercamos en cambio por la derecha, 1. exacto. Esos son los valores que toma nuestra función en cada uno de esos intervalos. Y en este punto, lo único que tenemos que hacer es estos límites. Entonces, en este caso sí existen y son diferentes. Como los límites laterales, estos dos de aquí, que existían, ¿no es cierto? Y son diferentes. Entonces, la función es discontinua en el punto x igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta no es la única forma de concluir este problema. Esta es una sola posibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué otra posibilidad pudieron haber dicho? Por ejemplo, podríamos decir que no es continua en x igual a 0. ¿Ya? Aquí podemos haber dicho tal vez, tiene una discontinuidad por salto en x igual a 0. Todas estas cosas son las mismas. Fíjense, este es un ejercicio que nosotros tomamos en la prueba 1, o sea, en la primera prueba que darían ustedes en este semestre. ¿Ya? Y básicamente ustedes van a ver que el análisis es exactamente el mismo. Vamos a calcular los límites laterales, vamos a ver que existen y que son diferentes. Y en este ejercicio que tomamos en la prueba, dice, ¿bajo qué condiciones esta función es continua? Siempre que ustedes les dicen algo relacionado con la continuidad de una función, ustedes tienen que analizar los límites laterales en el punto donde la función parece cortarse o cambiar. No es una función fácil de dibujar. Voy a hacer un bosquejo nomás, un sketch de lo que puede estar pasando. Para x menor que 0, sí, nosotros vamos a tener una cierta función c. Y para x mayor o igual que 0, nosotros vamos a tener una función cuadrática. Entonces, miren, en este punto x igual a 0, cambia de función. Es muy probable que en este punto nuestra función se esté cortando. Que no necesariamente pase esto, miren, que las dos funciones empaten en ese punto, sino más bien es muy probable que las dos funciones se corten. Pero fíjense otra cosa que es súper importante. Dentro de nuestras definiciones aparecen estos dos números de acá. A y B básicamente son parámetros. ¿Qué va a hacer esos números con esas funciones? Alargarles o cambiarles de posición. Exacto. ¿No es cierto? Dependiendo de cuánto valga A, nosotros vamos a poder hacer esto, fíjense. ¿Se dan cuenta? Y dependiendo de cuánto valga B, nosotros vamos a poder hacer esto. Digamos, eso es lo interesante, porque va a existir un valor de A y de B, donde posiblemente tuneándole si ocurra esto, miren. ¿Sí? Fíjense, ¿se dan cuenta? Justo si logremos encajarles a las dos funciones y la función sí sean continuas, ¿se dan cuenta? Y a eso se refiere precisamente lo que nos están preguntando aquí. ¿Bajo qué condiciones la función g es continua en ese punto? Básicamente se refiere a qué valores deberían tener esos parámetros para que las dos funciones encajen. Es exactamente lo mismo que tengo aquí, mire. Casi que le voy a copiar hasta aquí, mire. ¿Por qué? Porque son los límites laterales alrededor del punto x igual a 0. Aquí sería g, 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 g. Vamos a reemplazar nuestra función g de x, que también está definida diferente. Este esquemita sí nos sirve de todas formas. Si nos lo acercamos por la izquierda, ¿qué función tendremos que reemplazar? El seno de AX sobre X. Exacto. El seno de ax sobre x. Y si nos lo acercamos por la derecha, fíjense, tenemos que reemplazar a la función cuadrática. Está x al cuadrado más b. Y ahora debemos calcular estos límites. ¿Cuánto vale este límite? El segundo. El límite de x al cuadrado más b cuando x tiende a 0. B, exactamente. Y veamos ahora este límite de acá. A ver, podemos aplicar L'Hopital porque sale una determinación de la forma 0/0. Exactamente, ¿no es cierto? Si queda seno de 0 es 0, x de 0, el compañero dice, nos queda una indeterminación de la forma 0/0 y podemos aplicarlo. Muy bien. Entonces, si nosotros aplicamos L'Hopital, ¿se acuerdan cómo era eso? Teníamos que derivar el numerador y nos quedaba A
por el coseno de AX y derivábamos del denominador y esto era igual a 1. ¿Y cuánto nos queda esto? Profe. Exacto. Entonces, miren, volvamos otra vez al enunciado del problema. A y B son dos números reales. A puede ser 1, puede ser 3, puede ser 5, lo que sea. B también, ¿no es cierto? No necesariamente van a ser iguales, pueden ser diferentes. Si A y B son diferentes, ¿qué va a pasar? Va a haber una discontinuidad por salto. Exactamente. ¿Y qué pasará en cambio si es que A y B son iguales? La función va a ser continua. Exacto. Facilito, ¿ya? A eso nos se refería aquí nuestro problema, mire. ¿Bajo qué condiciones es continua? Puede ser continua en ese punto. ¿De qué va a depender? De estos valores de A y de B. Pueden ser iguales o pueden ser distintos. Entonces nosotros podemos decir que la función g es continua en x igual a 0. Si ustedes revisan la teoría, la condición para que este punto sea un punto de continuidad, que los límites laterales sean iguales y sean igual a la imagen de ese punto. ¿Sí? Es decir, que A sea igual a B. Estas condiciones, ¿no es cierto?, son suficientes para decir que esa función es derivable en ese punto. ¿O No son suficientes, pero son condiciones necesarias. si una función era continua, eso implicaba que era derivable o no? Y si una función era derivable, eso implicaba que era continua o no? Sí, Exacto. Si es que es derivable, es continua. Pero si es que es continua, no necesariamente es derivable. ¿Se acuerdan? Entonces aquí, básicamente, ustedes tenían que decir que no son suficientes. ¿Por qué? Porque en continuidad no implica derivabilidad. Ya. ¿Qué les parece, chicos? Aquí se acaba este problema, ¿ya? Pero yo les quiero mostrar algo. Veamos si lo que nos dice la teoría es cierto. La teoría nos dice que esta función en realidad va a ser continua cuando esos dos parámetros son iguales. Yo les voy a graficar aquí a las funciones. Esas dos funciones, acuérdense que dependen de esos parámetros A y B. Y esos parámetros tenemos que darles valor. Yo a la, por ejemplo, le voy a poner -8, ¿sí? Y al B le voy a poner 15. Acuérdense de que A y B son todos los números reales. Entonces, de todas las posibles combinaciones, yo estoy eligiendo uno. Veamos cómo se ven nuestras funciones. Sé que nuestra función seno. Mire, esta es nuestra función cuadrática. Fíjense cómo si ha sido cierto que en el punto x igual a 0 hay una discontinuidad por salto. Se está partiendo en ese punto. Pero miren lo que nos dice la teoría. La teoría nos dice que no siempre va a pasar eso. ¿Ya? Y ustedes creo que se convencieron de que si esos dos números eran iguales, si esos dos parámetros que yo voy a utilizar ahorita en la compu son iguales, entonces la función va a ser continua en ese punto. ¿Sí me entienden? Sí. Es decir, si yo pongo iguales de estos valores de A y B, estas dos curvas van a empatar, ¿ya? Se van a juntar en x igual a 0. Entonces, voy a hacer un experimento más chévere todavía. Me voy a dejar fijo a este valor de B y me voy a ir acercando el valor de A hasta 15 para ver qué pasa. Por ejemplo, voy a tomar A igual a 5, ¿ya? Miren lo que va a pasar. ¿Se dan cuenta? Esta curvita en amarillo. La discontinuidad por salto ha disminuido. Todavía se parte en ese punto, pero la distancia es menor. Veamos qué pasa si nos acercamos más, miren. A vale 10 ahora y me vale 15. ¿Se dan cuenta? Una curvita en verde. Y veamos si lo que dice la teoría es cierto. Si esos dos valores de A y B son iguales, las dos curvas van a empatar. El seno se va a unir a la función cuadrática. Y sí, aquí está con rojito, aquí está la otra con azul. Y fíjense, para cuando estos dos parámetros son iguales, las dos funciones se juntan. Pero otra vez, A y B puede ser cualquier número real. No tiene que ser 15 exactamente.
Entonces, si nosotros tomamos otro valor, por ejemplo, ¿cuál tiene un número? 1, ¿ya? Para B igual a 1 y para A igual a 1, también debe pasar lo mismo. También las funciones se deben juntar. Miren, también se juntan. Si ven, es un seno diferente al que teníamos antes y una cuadrática diferente y también se juntan. Pongamos otro valor, por ejemplo, 20, ¿ya? Fíjense. Si tomamos esos dos valores iguales, son dos curvas diferentes que también se juntan. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, eso es lo poderoso que tiene la teoría. Sin nosotros poder visualizar las funciones, sin poder graficarlas, sin tener una compu, nosotros pudimos concluir que esto iba a pasar. Y eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tal vez?